Este estudio que vamos a ver, ya lo habíamos hecho hace 5 años. Tenemos, hace 5 años cuando realizamos este estudio, todas las personas estaban como unas, ¿cuántas serían? Unas 50 personas, ¿no? Estaban como, hicimos una conferencia. Íbamos a hablar en una keilá de los ovnis. O sea, es algo que las personas en ese tiempo no estaban preparadas para aceptar esto, ¿no? Esa relación. Entonces, nosotros hoy, que han pasado muchas cosas, hemos pasado la enfermedad del 2019, el pinchazo, hemos pasado muchas cosas, todo ha tomado cuerpo. Gracias. Entonces, vamos a hacer una recapitulación y ajustar un poco a lo que hoy entendemos sobre esto. Ya no es un fenómeno o una hipótesis, dejó de ser una hipótesis. Vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, nosotros debemos de entender de que este conocimiento no es solamente del tiempo actual. Por alguna razón, estas entidades se han mantenido lejos, se han mantenido distantes, ¿no? De pronto nosotros lo que hemos llegado a concluir es que siempre hubo algo que a ellos los frenaba, tenían una limitante para interactuar directamente con los hombres. O simplemente hubieron muchísimas especies que han visitado la Tierra y por eso es que nosotros vamos a ver en una compilación que hemos hecho de todos estos datos rupestres, arqueología, eh, también vemos pinturas de la Edad Media, donde nunca dejó de haber ese conocimiento y esa inquietud. También, ellos dejaron plasmado que había algo que no podían identificar. Imagínense en un tiempo donde no habían globos ni existían aeroplanos, obviamente. Entonces, poner algo en una pintura en el aire o poner esas formas que hoy día ya tenemos de entendimiento de que tienen unas formas antropomórficas, pero no humanas estas entidades. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta cómo en la Biblia sí había estado todo esto. El Eterno tiene control de todo, o sea, nosotros le vamos a dar honor al Eterno. Muchas personas que vienen de otras quejilot o vienen del cristianismo, como todos venimos del cristianismo, se hace un poco difícil comprender este tema, ¿no? Porque desde esa perspectiva, Dios es todopoderoso y solo hay hombres en la tierra. O sea, todo el cosmos está centrado como centro del universo, le hemos puesto la tierra. Cuando realmente con la tecnología ya sabemos que la tierra prácticamente pasa casi desapercibido en la inconmensurabilidad del cosmos. De lo que tenemos conocimiento, el ojo humano solamente alcanzaría a ver a través de una tecnología como el del telescopio, el Hubble, que sé que hay otro telescopio, no recuerdo el nombre, que fue puesto recién, tiene más alcance, y de acuerdo a eso, al alcance que se puede observar luces, vemos y calculamos la distancia de que el universo tendría, por lo menos visible para el hombre, 13,000 millones de años luz. Es decir, un cuerpo a la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo moviéndose se demora 13,000 millones de años desde el lente del Hubble hasta esa luz que se logra divisar en el firmamento. O sea, es lo que se cree que es lo que el hombre ha dicho que es el tope del universo, ¿no? Con base en eso visible, uno ha establecido una distancia para poder organizar la mente. Por decir algo, la Tierra se cree que tiene una edad de 5,000 millones de años. Porque eso ya, como estamos aquí en la Tierra, podemos hacer pruebas geológicas y vemos capas y vemos que existe una ciencia completamente que puede satisfacer ya las inquietudes, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo podríamos pensar que hubo un hombre hace 6,000 años que se comió una manzanita y que una culebra hablaba? O sea, eso dejémosle a la iglesia. Eso le dejamos a la iglesia, que siga ahí patinando en esas cosas, porque la religión no salva. Lo que nos salva es la verdad, lo que existe afuera, lo que nos han querido ocultar. No olvidemos que no solo el hombre ha querido ocultar, estas entidades también se han ocultado.
Estas entidades han guardado un perfil bajo y solo han tenido relación así, no han querido modificar al mundo, no han estado en los eventos más críticos o cataclísmicos de la humanidad. ¿Por qué no han estado? Porque cada una tiene su agenda, no conocen al Eterno. Eso es lo que se llaman ángeles, digamos, caídos, ¿no? Que en la iglesia más teníamos una relación conceptual de esto, una idea de que eran demonios. La salida más fácil es inventar al diablo. Y es lo que hizo la iglesia, inventarse a Satanás. No, por cierto, les recomendamos el estudio que tenemos sobre si es que existe Satanás y a dónde lleva ese conocimiento. Solo en el Nuevo Testamento tenemos de existencia de Satanás, porque es una mala, no diría mala, sino una perversa interpolación de conceptos para crear algo, una fuerza maligna. Existen entidades, existen estos seres. Muchos de estos seres que son biológicos y también tecnológicos y mixtos, híbridos, todos estos seres para el hombre hace 1000 años eran dioses. Nosotros mismos con un cerillo, con un fósforo, hubiésemos sido dioses hace 2000 años. Obviamente hubiese culturas que hubieran adorado. Por eso es que dejan huella. Todos han dejado huella en la arqueología. Todas las culturas, todos han tenido con relación, y casi todos han tenido relación con seres tipo serpiente. No estamos hablando de la Biblia. En este momento vamos a abrir todo el abanico, el panorama, ¿no? La Biblia es nuestro sustento, las escrituras, la Torá, es nuestro referente y nuestra legalidad. Todo evento tiene que ser juzgado, observado y concluido por la Torá, que son 2 o más testigos. Todo tiene que tener 2 o más testigos para que algo sea verdad. Eso vemos inclusive cuando habíamos hablado de la lógica matemática. En la lógica matemática, eh, eh, pensamientos verdaderos dan conclusiones verdaderas. Pueden haber 9 pensamientos verdaderos y uno falaz o mentiroso o negativo, y solo por ese toda la conclusión es negativa. Y ustedes saben que la religión hemos vivido verdades a medias. Nosotros hemos hablado aquí, especialmente en este ministerio que estamos haciendo un estudio de tiempos finales, porque es lo que nos compete. Si es que alguien le quiere sumar un año más, si ya están establecidos los calendarios, del calendario judío estamos a 6 años de la gran tribulación. En el calendario que nosotros entendemos y sabemos, nosotros estamos claros en que el calendario estamos a 7 años, a un shemita de la gran tribulación. O sea, ¿cuál es la diferencia? Un año. ¿Y el cristianismo a cuántos años? Si es que ellos entenderían la gran tribulación, como dicen que Jesús murió en el año 33, de 33 años y medio, cosa que no es cierto, pero suponiendo que eso fuera cierto, sería que en el año 2033 comenzaría la tribulación. O sea, por donde lo miremos, no hay 2 más ni 2 menos. Nosotros estamos correctamente alineados porque hemos tomado elementos astronómicos y también los errores de donde el cristianismo distorsionó la fecha y donde el judaísmo escondió la profecía de Daniel sobre la muerte del Mesías. Ellos tuvieron que restar aumentar un año para poder esconder. Eso está registrado en un libro que se llama el Sefer Olam. Ellos cambiaron la fecha porque coincidía con las 69 semanas de Daniel. Entonces, hubo deliberadamente ese cambio, pero nosotros estamos en un tiempo de verdad. No se olviden que no vamos a entrar a la tribulación en ignorancia. Estamos entrando a la tribulación con la fecha y hora de la venida del Mesías, que es hora de Ecuador, sería el 30 de septiembre del 2038, hora de Ecuador, más o menos mediodía. Es la hora, porque todo tiene que ser conforme a la hora de Jerusalén y la diferencia de uso horario. Entonces, en todo eso estamos claros nosotros. ¿Por qué? Porque no solo coinciden los calendarios, no solo coincide la arqueología, no solo coincide la historia. Flavio Josefo, libros que no tienen nada que ver con un interés indirecto de cambiar las fechas, sino coincide las señales en los cielos. Algo imposible
de que coincidan. Les invitamos a ver el estudio de las Mazarot y las señales en los cielos. No hay manera de que hacer coincidir en otra fecha esto porque el calendario hebreo tiene 12 y 13 meses y cada cierto tiempo. Entonces, justo tiene que ser un ciclo de años que no tenga esa variante. Por eso el Eterno es tan sabio que da, en ciertos aspectos, da 1260 días, en otro da 3 años y medio, en otro da 42 meses. Eso no es una parte poética, tiene mucho sentido con la verdad y la verdad está para ustedes. Entonces, vamos a hablar de este tema. Vamos a ver con mucha madurez. No es que los hermanos solo predican esto. Les invitamos a los hermanos a que puedan de pronto a través de YouTube, los que nos vayan a ver en YouTube, eh, contactar a uno de los hermanos para que le pongan un grupo de estudio entre semana, porque hacemos de estudios no solamente de tiempos finales, también enseñamos como Keilah, nos reunimos, guardamos las fiestas, guardamos la Torá, hacemos servicio social entre nosotros. Estamos buscando asistencia también a nuestros hermanos que están en el exterior y que tengan posibilidades. Aquí hay un lugar que pueden ellos también tomar como una alternativa para pasar este tiempo que viene y se avecina. No olvidemos que el próximo año vienen cosas difíciles y para la humanidad vienen las de ciudades de 15 minutos. Tenemos un lugar donde nos trajo el Eterno que es Latinoamérica. Busquen un lugar en Latinoamérica, habíamos enseñado eso la semana anterior, y si es que tienen posibilidades, financien. Aquí estamos un grupo de personas que estamos acomodados como buenamente el Eterno nos ha ayudado a través de gente buena también que nos ha donado ciertas cosas. Y si es que alguien no puede venir o todavía no planifica venir, puede ayudarnos contactando a través de las redes a nuestros hermanos que les van a responder. No se olviden de que esto va, tengamos, pensemos o no pensemos. Si yo no entiendo, va. Si es que entiendo mejor, tengo que unirme como pueblo. El llamado a la casa de Jacob es a reunirse como pueblo, no como una asamblea, sinagoga, en grupo, en un aula y hacer fiestas, danzar y cantar. Es como pueblo, convivir, tomar de la tierra para poder subsistir. Primero vamos a ser marginados por el sistema. Segundo lugar, vamos a ser atacados por toda la legalidad del sistema que va a ser un cambio rotundo en la sociedad. Y luego vamos a ver hasta estas entidades descender a tal punto que tiene que venir Gabriel a ayudarnos a nosotros, y está escrito en Daniel, como ustedes van a ver. Va a haber algo fuerte con estas entidades que necesitamos un general del ejército con poder de los ejércitos del Eterno, hoy de Yeshua, al mando de Yeshua, que tienen que venir, Daniel 12, que tiene que venir a ayudar a sus hermanos en medio de la tribulación. Ok, vamos a ver un video, no, tómenlo con calma, vean hasta el último, porque lo mejor es mirar este video hasta el último. Va a tomar 1 hora, los estudios sabemos que son cortos, pero este es un tema demasiado extenso y también, ¿por qué no? Va a abrir los ojos de muchas personas. Salgan de la religión. Si no les hablan esto, o les cuelgan la estrellita de David, o le dicen que Israel ya volvió y que los misiles santos, los misiles Kadoshim del Eterno apuntan a Siria, están matando al pueblo del Eterno. Entonces, vamos a continuar. Hemos hablado ya de este tema porque hemos puesto este nombre. En esta diapositiva vemos seres inteligentes no humanos y la Biblia. Seres extraterrestres. Bueno, siempre en la Biblia habla de extraterrestres porque cuando ustedes ven a un ángel bajar es un extraterrestre. O sea, vamos a la lógica. No tenemos que divagar. Son seres, es otra especie. Los ángeles del Eterno son una especie superior a órdenes del Eterno, conocen al Eterno. El libro de Enoch y la carta de Judas, hermano menor de Yeshua y hermano de Santiago, de Jacob, escribe sobre el libro de Judas. ¿Qué escribe él? De que ellos están presos en prisiones de oscuridad, no es del infierno. Es que ellos no conocen a Yeshua. Habrá pocas especies que conozcan a Yeshua. Y hablemos de especies como un término ya asentado, porque inclusive los gobiernos que han monopolizado este entendimiento ya lo han aceptado. Y por eso vamos a ver, por ejemplo, en estos videos cortos,
lo que pasó la semana anterior en Las Vegas. Apareció una nave y apareció frontalmente un ser, fue filmado por las cámaras, o sea, ya no tenemos que estar buscando, luego vemos lo que dice la NASA al respecto. And I'd like to turn to a brief presentation that includes some recently declassified footage. This is an example of one that I showed at the hearing recently. This is a spherical orb, metallic. Este es un análisis que hacen ya autoridades del gobierno de los Estados Unidos. O sea, están aceptando inteligencia foránea, ¿no? Inteligencia no terrestre. Recordemos que hace 5 años ya la Marina de Estados Unidos ya reconoció. While we are still looking at it, I don't have any more data other than that. And so being able to come to some conclusion is going to take time until we can get better resolved data on similar. Aquí vemos Tenemos naves espaciales a un de otras agente. especies. Así es, sí. ¿Cuántas? Pues bastantes. Estás bromeando, ¿no? El exoficial David Grush, un veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, revela públicamente que Estados Unidos esconde naves extraterrestres, pero no solo estrelladas, sino que posee decenas de naves en perfecto estado y a sus tripulantes. Usted es uno de los exfuncionarios de inteligencia más confiables en inteligencia y defensa de los Estados Unidos. Sí, lo fui. A usted le confiaron los secretos más íntimos. Sí. ¿A qué conclusión llegaste al terminar tu trabajo con la fuerza de trabajo de UAP? El grupo de trabajo UAP rechazó el acceso a un amplio programa de recuperación de accidentes. Cuando dices recuperación de choque, ¿a qué te refieres? Me refiero a la recuperación de vehículos técnicos de origen no humano. Diles naves espaciales si quieres. Son vehículos de origen no humano, exótico, que han aterrizado o se han estrellado. O sea, tenemos naves espaciales de otras especies. Así es, sí. ¿Cuántas? Pues bastantes. Estás bromeando, ¿no? Creí que era una locura y que al principio me estaban engañando, que era una artimaña. La gente comenzó a confiar en mí, se me acercaron. Se me acercaron muchos oficiales y exoficiales. A muchos de ellos los conocía de casi toda mi carrera. Me confiaron que eran parte del programa, nombraron el programa. Yo nunca había escuchado de él y me dijeron, basado en todo el testimonio, y me dieron documentos y otras pruebas, que en efecto existía un programa en la Fuerza de Trabajos UAP al que no teníamos acceso. Si tienes la razón, si nos estás diciendo la verdad, a todos, a todo el público norteamericano se le ha estado mintiendo durante décadas. Sí, hay una sofisticada campaña de desinformación que hace al público de Estados Unidos su objetivo y es extremadamente no ético e inmoral. Le estás diciendo a la raza humana, por primera vez, que un oficial representante de inteligencia de alto nivel del gobierno norteamericano está diciendo públicamente que no estamos solos. Definitivamente no lo estamos. Los datos apuntan absolutamente de manera imperativa que no estamos solos. Tenemos cuerpos, tenemos especies no humanas. Pues, naturalmente, cuando recuperas algo que aterrizó o se estrelló, a veces encuentras pilotos muertos. Y, aunque no lo creas, por más fantástico que suene, es verdad. Bueno, no es fantástico, es una realidad. Ahora vamos a ver a este periodista, Loret de Mola, que es un periodista muy conocido en México. Él, para que un periodista de política y de cuestiones más informativas relacionadas a lo que comúnmente vemos en un noticiero, este es un tema de una noticia mundial. O sea, lo que él está hablando ya no es un programa de ufología ni nada de eso. El gobierno de Estados Unidos y los principales medios de comunicación de ese país ya nos están tomando a broma el tema de los ovnis. Lo que se ha revelado ha cambiado radicalmente el discurso sobre este asunto. Durante años se descartó la posibilidad de que hubiera vida en otro planeta. El fenómeno ovni era tema del que hablaban y creían solo unos cuantos en el mundo. Ahora parece que la realidad es otra. El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, y su agencia de investigación espacial, la NASA, han reconocido la existencia de ovnis y plantean la posibilidad de desarrollar estudios científicos para estudiarlos y acabar con el enigma. En mayo del 2022, por primera vez en la historia del Congreso estadounidense, se abordó el tema ovni.
El subdirector de inteligencia naval, Scott Wright, mostró ante los legisladores algunos videos que fueron grabados por pilotos militares. U.S. Navy personnel recorded what appears to be triangles, some flashing, recorded several years ago, off the coast of the United States. This was recorded while the U.S. Navy ship observed a number of small unmanned aerial systems in the area. And importantly, the video was taken through night vision goggles with a single lens reflex camera. El subdirector de inteligencia naval no los llamó ovnis, objetos voladores no identificados, sino se refirió a ellos como UAP, por sus siglas en inglés, fenómenos aéreos no identificados, y dijo que se tenían hasta ese momento 400 reportes. Since the early 2000s, we have seen an increasing number of unauthorized and or unidentified aircraft or objects in military-controlled training areas. En mayo pasado, durante una reunión pública de un panel de la NASA, informaron que se han analizado 800 reportes sobre este fenómeno. To understand UAP better, targeted data collection, thorough data curation, and robust analyses are needed. Los estudios que ahora realiza la NASA y el Pentágono son un punto de inflexión en el gobierno estadounidense, luego de décadas de desviar y desacreditar el fenómeno ovni que se remonta a la década de 1940. Durante los últimos días, el tema se ha vuelto viral en redes sociales, por dos casos. Primero, por la entrevista que dio el ex oficial de inteligencia del Departamento de Defensa, David Grush, al medio digital News Nation. Reveló que Estados Unidos tiene naves extraterrestres y restos de seres no humanos. Según Grush, existe un programa ultrasecreto del gobierno estadounidense para recuperar ovnis que se estrellaron. Dijo que algunos de ellos están intactos. Al día siguiente de la entrevista, otros exfuncionarios de la Fuerza Aérea y contratistas confirmaron sus declaraciones. El otro caso viral ocurrió en Las Vegas, Nevada, estado donde por cierto se encuentra la famosa Área 51. La cámara corporal de un policía captó el momento en que una luz azul intensa cruzó el cielo a gran velocidad. El oficial confirmó que el objeto volador no identificado brilló intensamente y se movió por el cielo. Esto ocurrió al momento en el que la gente tomaba la declaración de una familia que llamó al 911 para alertar a las autoridades sobre el avistamiento. Y esta es la llamada y la grabación de las cámaras. Hoy es difícil ocultar esto porque existen cámaras web. En todo lado, hasta en la tienda más pequeña de algún lado, aquí en el Ecuador, ya hay una cámara, ¿no? Por motivos de seguridad. Entonces, no es algo que tampoco se pueda ocultar, o sea, ya esto se salió de las manos. ¿Dónde queda el cristianismo? O sea, quiero saber dónde queda el cristianismo con todo esto y con toda su fantasía. Todavía vemos rezagos en raíces hebreas de personas religiosas también. O sea, esto no tiene que ser religioso. Este es un tema real. El Eterno no es religión, el Eterno es una verdad, es un gobierno, es un reino establecido para la tierra. Esto no puede ser una iglesia donde todos se van al cielo y otros los malos al infierno. Eso es un dogma, eso es una creencia que ha esclavizado al mundo desde ya casi 2000 años, porque cuando desapareció el último discípulo casi directo de Yeshua, como fue Policarpo en el año 155, al mismo año que moría, que era sacrificado en la hoguera Policarpo, discípulo de Juan, ese mismo año se suspendía el Shabbat. El cristianismo aparecía violando el Shabbat, viéndose como una entidad diferente, y esto ustedes pueden investigar quién es el artífice de esto, San Justino y San Aniceto por la Iglesia Católica. En el año 155 ellos deciden cambiar la fiesta de la Pascua, y ese año muere el último discípulo directo de Yeshua. Diríamos directo porque es discípulo de Juan, y él cuenta los misterios del reino. El reino es en la tierra. El reino es en la tierra y nosotros esperamos ese reino. Esperamos a que nos libere ¿de qué? Del hombre malo. No sería necesario la intervención de ángeles si fueran solo los hombres los malos. Entonces, ahí nosotros podemos ver ahora, ya como la última generación, vamos a ver lo que pasó hace pocos días en Las Vegas. Okay, where is this on your property? Close encounter on film. In the backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually, we certify it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. 9 feet, 10 foot, I don't know, they look like aliens to us. Big eyes, they have big eyes, Okay. like I can't explain it, and big mouth. They're shiny eyes, and they're not human, they're 100% they're not human. Happened to me. Keep in mind, this is midnight, and I'm fixing a truck in my backyard.
At this point, I'm only with my brother, and I hear something fall from the sky. I turn around, the only thing I see is a big light falling from the sky, and moments after, I feel a big impact and a bang, sort of like a big impact fall. So when that happened, the only thing I can see in the backyard is a tall creature, probably around 8, 10 feet tall, very thin. Bueno, nosotros tuvimos que hacer un alto a la enseñanza que normalmente venimos llevando. Sabíamos de esto, pero sucede algo así, entonces cambia el esquema, la mente de las personas. Muchos se desalientan, muchos empiezan a decir, ¿por qué no me avisan eso en mi iglesia, en mi Keilah? ¿Por qué no me dicen? Porque esto le da un giro total a las escrituras, pero no le cambia, le da comprensión. Porque en el jardín del Edén no estuvo ni el primer hombre muñeco de barro, ni estuvo la culebra dando una manzanita a Eva. Estuvo un ser probablemente biológico de la constelación de Orión, porque contextualmente, históricamente, arqueológicamente, vemos que todas las culturas han sido infiltradas por este estaba dañando la genética humana, y el Eterno toma un plan donde escoge un ser para que tenga el liderazgo y tenga reinado. De su linaje iba a salir el reinado, prácticamente él es escogido como rey. Hasta le da una esposa con sus mismas características humanas. No olvidemos que sí hay humanos en otros lugares en ese momento, hace 6,000 años, si no estamos locos. Por eso es que los jóvenes no quieren ir a conocer al Eterno, por esa desinformación. Esto de aquí no solamente nos ha abierto el panorama, sino que nos ha dado seguridad del camino que estamos, porque esto ha hablado el Eterno. Esto era para la última generación, como se le dijo a Daniel. Hoy día vamos a ver a continuación un video que nos ha preparado el hermano Manuel, con un conocimiento ya a través de la historia. O sea, ya no tratemos esto como una suposición, esto es un hecho. Solo vamos a explicar cosas o vamos a ver fotografías, diapositivas donde está nuestro testimonio que necesitamos. El otro elemento, la figura, la verdad, las tablillas, la arqueología, figuras rupestres en cuevas, en lugares diferentes, con seres de otros mundos. Existen otros mundos. Yeshua mismo en este momento no está en ningún lugar que no sea fuera del espacio exterior, está en un lugar del universo. Yeshua en este momento está en un lugar del universo donde se le mostró a Moshe que imite como la figura que acaba de mirar, que se le muestra que haga en la tierra un tabernáculo. Él vio figuras. Como dice Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo fui llevado a lo que él describe como el tercer cielo, pero él habla claramente que, y en otro pasaje dice, no, yo conozco, dice, nuestra lucha no es contra el emperador de Roma, es contra entidades en las regiones celestes, o sea, en el espacio. Eso es lo que dice. ¿Cómo fue llevado? Él no narra, ni él mismo entiende. ¿Cómo puede él imaginarse de otras dimensiones o ser llevado 2 metros más arriba de la tierra sin propia iniciativa? Ya es imposible para el tiempo de Pablo. Y él reconoce esto. Entonces nosotros, ¿qué somos? Una Keilah muy tecnológica, ¿nos olvidamos de las alabanzas? No, amamos a nuestro Padre, obedecemos la Torah, ha cogido sentido. Él quiere que su pueblo sea humano verdaderamente. Escogió un linaje y le dio una marca inclusive en su cuerpo de la transmisión del linaje, que es la circuncisión. Que todo eso por la religión, por el desentendimiento, dejémosles a ellos. Pero nosotros estamos en el punto, a 7 años de la gran tribulación, cual nunca ha habido. Si entramos sin conocer esto, no reconocemos a nuestros verdaderos enemigos. Miremos este video muy interesante. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. The whole thing, dude. Desde arte rupestres a libros antiguos, tapices y pinturas de todas partes del mundo,
Las representaciones de objetos voladores en la cultura datan de siglos antes del famoso caso Roswell. En las últimas semanas se realizaron muchos avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis, lo que no significa necesariamente que sean naves espaciales comandadas por seres inteligentes de otro planeta. Así sucedió en el norte argentino, con una serie de luces alineadas que resultaron ser satélites de SpaceX. En México, donde un extraño objeto surca el cielo al momento que se producen explosiones en el volcán Popocatépetl. Incluso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos autentificó 3 videos no recientes de naves captadas por sus cámaras. Y yendo aún más lejos, el gobierno japonés confirmó que está preparándose protocolos ante un eventual ataque extraterrestre. Por supuesto, estos no son los primeros casos ni serán los últimos. Existe una extensa bibliografía, fotografía y material fílmico sobre cuerpos desplazándose sobre el espacio aéreo, muchos con la explicación científica, otros que aún esperan respuestas. Pero, ¿qué sucede con el arte? A continuación, un repaso por el arte rupestre, publicaciones, pinturas y tapices y otros objetos que generan controversia y despertaron especulaciones por parte de los abonados a la teoría de los antiguos astronautas, esa que dice, entre otras cosas, que los humanos somos visitados por seres de otros planetas mucho antes del famoso caso Roswell en 1947, que fue, en la cultura moderna, un gran disipador de este tipo de experiencias. Las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad se encuentran en cavernas y cuevas. Existen múltiples casos de pinturas rupestres en el mundo, realizadas hace miles de años, aunque algunas se destaquen por contener figuras que nada tienen que ver con hombres, mujeres o animales, sino con la representación de formas más cercanas a la ciencia ficción como la conocemos hoy. En algunos casos hay una explicación mitológica. La más famosa es la de los Wangdingna, los aborígenes australianos, que son una sociedad cazadora de quienes existe evidencia desde hace 174.000 antes de la era común, situados en diferentes partes del país oceánico. Estos dibujos antropomórficos representan a los espíritus de la lluvia y las nubes y fueron los creadores de la vida en la tierra. Además, tienen poderes especiales como causar inundaciones e intensos relámpagos. Otros casos de seres antropomórficos que despiertan interrogante fueron descubiertos recientemente en India, en la región tribal de Bakstar, Chhattisgarh. Esto podría significar que los humanos en los tiempos remotos veían o imaginaban seres que provienen de otros planetas. Necesitamos una investigación detallada. Nuestro departamento no tiene expertos en esta esfera, declaró el arqueólogo local J.R. Bhagat cuando presentó el descubrimiento al público en el 2014. Datadas con 10.000 años de antigüedad, entre las figuras que distinguen las formas que remiten al fenómeno ovni y extraños seres, las figuras de formas extrañas parecen portar objetos semejantes a armas, no tienen rostros detallados y de hecho carecen de narices y de boca. En algunos dibujos se pueden apreciar las escafandras, aseguró el arqueólogo. También en India, otro hallazgo generó polémica y aún esperaba respuestas oficiales. En el valle de Narmada, donde se encontró el cráneo humano más antiguo de este país, un grupo de investigadores, R.P. Pandey, Wising y Khan y Kaiwi Shat, descubrieron en un refugio denominado Rajatole una pintura que parece expresar un extraño visitante, junto a una nave e incluso un agujero de gusano, junto a una gran cantidad de pequeñas herramientas de piedra del periodo mesolítico, esparcidas por el piso. Entonces, desde el 2010, desde el Departamento de Arqueología Estatal, aseguraron que no habían estudiado los hallazgos, pero que en la zona de Raisen abundaban las pinturas rupestres, por lo que no sería inmediato el análisis. Una década después, todavía no se realizan estudios sobre la veracidad ni el contenido del paraje. En Italia, por ejemplo, se encuentra el Valle de Val Camonica, protegido por la UNESCO, que posee alrededor de 200.000 de petroglifos, que van del Neolítico a la Edad de Hierro, por lo que es la colección más amplia del arte rupestre de toda Europa y el mundo. Entre ellas se encuentran algunas que han sido tomadas por los abonados a la teoría de los antiguos astronautas, como expresiones de seres de otro planeta, por la forma del casco que se ven en sus cabezas, aunque para los arqueólogos solo son una expresión de un ritual. En el continente americano de Estados Unidos,
Argentina, Cuevas de Mendoza y Rioja, también existen notables ejemplos de figuras que resultan desconcertantes. Por solo nombrar algunos casos, en Utah, en Barrier, en Kion, dentro del Parque Nacional Kion-Land, se hallan una serie de dibujos de piedra con características antropomórficas. En Bolivia se encuentra el misterioso fuerte de Samampata, en 1950, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1998. Aparentemente constituido como un centro ceremonial entre el siglo XIV al siglo XVI, que aloja un petroglifo con una forma definida de ovni. La pieza fue difundida por el investigador Marco Halem, miembro del grupo de los arqueólogos y astronautas y el SETI. Uno de los casos que despertó más interés por parte de los ufólogos en esta parte del mundo se realizó en Puebla, México. Allí, un grupo de buscadores de tesoros halló en el 2017 un grupo de piedras de jade tallada que no dejan mucho espacio para dobles interpretaciones. Se ve a mayas intercambiando ofrendas de seres de cabeza grande y alargada. Para muchos es la prueba que demuestra que este antiguo imperio norte y Centroamérica tuvo contacto con seres de otros planetas. Y a eso se le suma que es una zona en la que abundan leyendas sobre objetos que bajaban del cielo en tiempos remotos. Sin embargo, ningún espacio oficial de arqueología se pronunció aún sobre esta veracidad. El hallazgo y algunos hasta estipulan que fueron dejados allí a propósito para que algún grupo las encontrara. El primer libro que se conoce con algún tipo de figura discordante con su época es Prodigiorum Liber del siglo IV, donde se lee en Aenariea, mientras que Livio Trossò promulgaba las leyes al comienzo de la guerra italiana. Al amanecer llegó un ruido tremendo en el cielo y un globo de fuego apareció en llamas en el norte. En el territorio de Spoletum, un globo de fuego de color dorado cayó en la tierra girando, y a continuación parecían aumentar el tamaño y se levantó de la tierra y ascendió al cielo, donde se oscureció el sol y su brillo, y giró hacia el cuadrante este del cielo. Así describió Julio Obsequens el suceso ocurrido alrededor del año 91 antes de la Era Común. Obsequens fue un escritor romano que vivió durante el 4 DC y del que nada se sabe salvo que es el autor del libro Los Prodigios. Una recopilación de textos provienen de la obra de Tito Livio. La obra, impresa por primera vez por el veneciano humanista Aldo Manuzzi en 1508, reúne diferentes sucesos extraordinarios y sobrenaturales ocurridos en la historia de la actual capital Italia entre los años 249 AC y 12 DC. Otras aseveraciones que relacionan la publicación con el fenómeno ovni son algo así como una especie de arma o un misil. Se levantó con un gran ruido de la tierra y se elevó del cielo, 42 AC. O cuando Marius C. y L. Valerius eran cónsules en Tarquinia, hacia la puesta del sol, un objeto redondo, como un globo, una ronda o un escudo circular, tomó su camino en el cielo de oeste a este, 100 AC. Por mucho tiempo se consideró a la publicación como una muestra de superstición para crear miedo en la población, una herramienta de manipulación por parte de la clase dirigente. Sin embargo, un trabajo cuantitativo reciente de Alberto Daniel Annunziato de la Universidad Autónoma de Entre Ríos asegura que solamente un 8% puede ser considerado una invención. En la Archibasílica de San Juan de Letrán, dentro del Estado del Vaticano, se encuentra una caja relicario que ha despertado a lo largo del tiempo diferentes especulaciones, en especial por uno de los dibujos de su interior. El relicario, sostienen desde la Santa Sede del Catolicismo Romano, constituye uno de los primeros testimonios de la costumbre de llevarse objetos recuerdos de un viaje a Tierra Santa, y por su estilo e iconografía se sugiere el origen palestino, con influencias sirias. Datado del siglo VI o VII, este tesoro posee además de piedras y un mantillo, imágenes pintadas en el interior de la tapa que puedan leerse de manera ascensional precisa, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, para delinear el ciclo de la Navidad con la Natividad y el bautismo en el Jordán, seguido por otro ciclo igualmente breve de la Pascua,
con 3 Marías en el sepulcro y la ascensión, divididos por la escena central de la crucifixión. Entre estas imágenes hay una que representa a María en la tumba de Jesús, mientras que detrás se eleva un extraño objeto con una cúpula con diferentes entradas y ventanas, desde donde salen un haz de luz. Bastante tiempo después, en el libro de las buenas costumbres, del francés Jacques Larin, se retratan las virtudes cristianas: castidad, precaución, mansedumbre, justicia, moderación, obediencia, diligencia, humildad, entre otras. Una de las ilustraciones interiores del texto 1338, que se encuentra en el Museo del Conde de Chantilly, Francia, muestra una gran esfera flotando en el cielo, lo que para algunos puede ser una representación astronómica, una nave o sencillamente un orbe. Para aquellos tiempos también se realizó Annales Laurensens Majorens, un libro que data del siglo XII DC, pero cuenta historias desde el siglo VI. Allí se ilustra con una imagen en la que aparecen 2 objetos con una estética de nave espacial moderna. Incluso aparecen moverse a partir de un sistema de combustión, aunque la lectura oficial de la ilustración dicta que serían cometas o meteoritos. Y el mismo día, mientras ellos, los sanjones, se presentaban para otro asalto contra los cristianos y vivían en el castillo, la gloria de Dios se manifestó encima de la iglesia de la fortaleza. Aquellos que estaban observando la plaza exterior, muchos de ellos siguen vivos hoy, dijeron que vieron algo que parecía 2 grandes escudos llameantes de color rojizo que se movía alrededor de la iglesia. Explicaba la obra de los autores desconocidos que relatan a modo de memoria histórica los asuntos más importantes durante los reinados el Breve y Carlomagno y su hijo Luis I el Piadoso. Es tan profundo el conocimiento sobre ciertos temas que se especula que fuese realizado por personas cercanas al rey. Además, en el texto, las derrotas francas apenas son desarrolladas, por lo que también se considera que tuvo fin propagandístico. Es la fuente más importante sobre la proeza bélica de Carlomagno y sus caminos para convertirse en el rey de los francos, de los lombardos, emperador romano. De regreso con el orbe como objeto, debe decirse que era una representación bastante común en muchas obras sacras del momento y porvenir. Una de las más controversiales es la Madonna de San Giovanni, pintada durante el Renacimiento, que hoy puede apreciarse en el Palazzo Vecchio, Florencia. Se desconoce quién fue el autor de este óleo sobre lienzo, aunque los especialistas manejan 2 candidatos, Sebastiano Mainardi o Jacobo del Celiao. La presentación de María con su hijo, un pequeño San Juan, han sido un tema bastante popular en esta época del arte. Botticelli, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel hicieron sus versiones, aunque esta posee una particularidad. La derecha de la cabeza de María hay un extraño objeto volador en el fondo. El artista, además, no quiso que la figura pasase desapercibida, y para eso también pintó a una persona, un pastor posiblemente que observaba el artefacto con mucha atención junto a su mascota. Esta no es la única pintura de cortes religiosos donde algún extraño se posa en el firmamento. Otro ejemplo notable es la Anunciación con San Emignio en 1486 del artista italiano Carlo Crivelli, una obra catalogada dentro del primer romanticismo, pero con características del gótico tardío. La pieza fue elaborada para conmemorar el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María, aunque la interpretación de la figura de donde se desprende un haz de luz depende de a quién se le pregunte. Para los seguidores de ovnis es claramente una nave. Para los religiosos, un grupo de ángeles gritando en torno a un círculo de nubes. Otra obra con una polémica similar es El bautismo de Cristo, 1710, del holandés Aert de Gelder, pupilo de Rembrandt, inspirado en el pasaje bíblico de Mateo 3:16 del Nuevo Testamento. Los cielos se abrieron y el espíritu como de paloma descendió sobre él. En la obra, un círculo se abre en el cielo y desprende haces lumínicos hacia el centro de la escena, mientras una diminuta ave parece descender. Pero no todas las piezas tienen una explicación tan sencilla. Por ejemplo, El triunfo del verano
es un tapiz datado en 1538 que se realizó en Brujas, Bélgica, que representa la ascensión de un gobernante al poder. Esta pieza decorativa posee a la izquierda como a la derecha varios objetos con forma de sombrero o de nave voladora clásica, un disco con una cúpula de tripulación. Las razones de estas figuras o el artista que realizó el trabajo siguen siendo un misterio. La vida de la Virgen, que se encuentra en la Basílica del Norte de Damas, en Baunay, en Borgoña, Francia, que fue erigida en el siglo XVIII y cuenta con elementos góticos y renacentistas, pero no en su arquitectura, lo que más atrae la atención del turismo religioso y los curiosos en general, sino que alberga una preciosa tapicería del siglo XV. Los tapices fueron una moda que se originó alrededor del siglo XIV y duraron hasta alrededor del 1530, cuando desde el Concilio de Trento se pidió retirar todo aquello que no permita a los fieles seguir al servicio. Delante de los mismos, que tenían como objeto contar alguna historia de la Biblia, de la Virgen y de Jesús en general, se solía ubicar en coros. En este tapiz aparecen figuras muy similares a lo que en el Triunfo del Verano. Pero estas no son las representaciones más antiguas de una figura con forma de platillo volador. En una pieza del siglo X, del Prajnaparamita Sutra, los Sutras de la Perfección de la Sabiduría, una colección de alrededor 40 historias de origen indio, entre aproximadamente el 100 AC y 600 DC, también surgen, misteriosos, una serie de objetos con formas de naves. La glorificación de la Eucaristía, 1600, del italiano Ventura Salimbeni, aparece una vez más. La figura del orbe, ampliamente relacionado a lo sacro. Este retablo cobró notoriedad en la ufología porque el objeto que se encuentra entre Jesús y Dios posee una forma muy similar a un famoso Sputnik, un satélite ruso que comenzó la carrera espacial de Estados Unidos en 1957. El trabajo conocido como Sputnik de Montalcino fue realizado para las iglesias de San Lorenzo, de San Pedro, Montalcino, en la Toscana itálica. El orbe es una representación de la Esfera Mundi, esfera del universo, una obra medieval de Johannes Sokrobosko, quien alrededor del año 1230 introdujo los elementos básicos de la astronomía y que tuvo notable influencia en la cultura. El trabajo anterior de Copérnico fue esencial en el progreso de la ciencia en Europa, aunque es la religión quien se adueñó del concepto. En este sentido, la Esfera Mundi aparece en múltiples retablos y pinturas. Incluso la obra de arte más cara de la historia posee una Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci, una pintura redescubierta en el 2005 y subastada en el 2017 por $450 millones. Quizás la obra religiosa relacionada con el tema se encuentra en Transilvania, Rumania, en el monasterio medieval de Sighisoara. Se encuentra una extraña pintura que cautiva a los turistas, pintada sobre una pared. El primer registro de la obra anónima es del siglo XVII, aunque la iglesia se erigió en el siglo XIII. Si bien la forma del objeto que sobrevuela la iglesia puede ser de un ovni, para Nicolae Tesculia, gerente del Museo de Historia, la obra es una interpretación del cielo, ya que el establecimiento sufrió 2 incendios durante su historia. Muchos dicen que es un ovni, parece un ovni, pero es la visión de un artista. Son como las pinturas de Leonardo da Vinci, puedes interpretarlas. Tal vez sea la asunción de Liyá del cielo, que aparece una cúpula, pero que puede conducir a una representación más moderna que podría hacernos pensar en un ovni. En Japón hay 3 textos que describen experiencias con Utsuro-bune, bote hueco en japonés, Teon Shoksetsu, 1825, Hiyuru Kishiku, 1835, y Ume no Chiri, 1844. Allí se relata el aterrizaje de un objeto misterioso que se encontró a la deriva frente a la costa de la provincia de Hitachi, del este del Japón, en 1803. La ilustración relata la característica del objeto que hallaron los marineros flotando en el océano, del bote hueco, bajo una mujer que, al no hablar japonés, regresó a su nave y se perdió en el mar. Para los folcloristas japoneses es solo una historia, pero los ufólogos es una evidencia irrefutable.
Unas décadas después, en 1892, Hu Yohuru, uno de los primeros dibujantes chinos, presentó sus llamas rojas en el cielo, una pieza realizada durante el reinado del emperador Wang Huaxiu de la dinastía Qing, en la que registró un evento extraño que sucedió en el puente de Shuke, junto al templo de Fuxi, en Nanjing. También en Asia se encuentra un manuscrito tibetano fechado en el siglo X. En un pasaje de Prajnaparamita Sutra, el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, se representan las vimanas, vehículo volador de origen hinduista. El texto asegura que voló con la velocidad del viento y dio a luz un sonido melodioso. Esta es solo una representación de estos vehículos que, por pertenecer al orden de los religiosos, aparecen en múltiples obras, como la nave de flores en 1916, una ilustración de Balasahib para el libro Chitra Ramayana. A lo largo de la historia, hubo incontables representaciones de máquinas voladoras que en la cultura popular actual podrían ser interpretadas como objetos voladores no identificados. Algunos continúan sin explicación, otros tienen una lectura mítica y religiosa. Todo siempre depende de las creencias personales, a fin de cuentas. Para nosotros, esto no es nada nuevo ni de sorprender. No afirmamos todas las interpretaciones, ni religiosas ni míticas, como verdaderas, pero sí sienta un precedente de que estos objetos existieron mucho antes. Nosotros lo vemos en las Escrituras. La nube que seguía al pueblo de Israel, que encendió fuego, no solo a Abraham para demostrarle cuál era el monte que tenía que seguir, y a David para demostrarle el mismo monte en el cual se erigió luego el templo, a Moisés en el desierto, dándole luz, dándole sombra, prendiendo el primer fuego del altar, y también en el templo de Salomón se volvió a manifestar. De acuerdo al profeta Isaías, esta misma nube que entendemos como una nave, porque es donde está Yeshua hoy, nuestro rey, se volverá a manifestar como un dosel, como una cobertura sobre el templo, quien encenderá una vez más el fuego del altar para el templo final en el cual el Mesías estará presente. Este es nuestro entendimiento. Nosotros no pensamos en ángeles como seres míticos, sino como seres extraterrestres, pues son seres que no son de la tierra. Literalmente el concepto de ángeles es extraterrestres, pero son del Eterno, sirven al Eterno. Sabemos que como hay ángeles del Eterno, también hay unos que no lo son, enviados, mensajeros y entidades que no sirven al Eterno ni le conocen. Buscan hacer su propia agenda. Y vemos esta manifestación en gran parte de la Biblia. Estos fueron los seres que se le presentaron a Ezequiel, y fueron los seres a los que conoció también Juan en el libro de Apocalipsis. No nos aterra ni nos desconcierta. Nosotros sabemos en quién hemos creído, y no en una ficción religiosa de un Jesús viniendo en una nube voladora, sino más bien en un Mesías que vendrá con todo el ejército del cielo, como está escrito, y bajará con las centenas y millares de ángeles para retomar la tierra que fue entregada a su pueblo. Recordaba hace 5 años cuando hicimos el primer estudio de esto, las caras de los hermanos cuando miraban toda esta información, ¿no? La Marina norteamericana acababa de desclasificar el fenómeno OVNI, pero yo les ponía un ejemplo. Siempre creyeron en la estrella de Belén, que la estrella de Belén, que fueron guiados los magis caldeos, magis, o sea, sabios, en arameo, sabios. Esa parte del libro fue escrito en arameo, no son magos, son magis, que la ignorancia y el desconocimiento los tradujo como magos, ¿no? Entonces, cuando vienen estos magis caldeos determinados por Daniel, Daniel sí les da las alineaciones celestiales, que ustedes pueden ver en el video de las Mazarot, de las señales en los cielos. Ellos ven una alineación que se aproximaba de la constelación de Virgo con Leo, y ya sabemos, les invitamos a ver este estudio. Esa alineación era perfecta, pero no era la estrella de Belén. Era el tiempo de salir a Belén. Todos estos magis caldeos no eran extranjeros, eran judíos. Acuérdense que del exilio regresan solo el 10% de los judíos que fueron llevados a Babilonia. Entonces, ahí se empezaron a formar las primeras sinagogas. Y ellos, preparados por Daniel,
Daniel, el hombre más sabio de Babilonia, él dejó preparado, esto se le reveló, esta es la parte que le dice sella el libro. Cuando le dice sella, esto es para ti, y dejó instrucciones, Gabriel. Imagínense Gabriel delante de Daniel que no le haya dado instrucciones. Entonces, cuando vienen los magis caldeos, ellos ¿dónde sabían que nacía el Mesías? De acuerdo a las profecías ya escritas antes del exilio, en Belén. Entonces ellos se encaminaron a Belén. Ahí apareció una estrella. No, una luz. No puede ser una estrella. Porque una estrella es demasiado alta para que en medio de un pequeño caserío se pose sobre la casa perfecta. Si a 100 metros una estrella, ya no se sabría cuál casa es la que está, o cuál es Sukkah, porque estaban los campamentos, era Sukkot, recuerden, ¿no? Entonces, o ellos estuvieron ahí presentes, fueron a visitar familias, siempre estuvieron ellos por una fiesta en Belén. Entonces, lo más probable es que era Sukkot, porque el bebé ya había nacido, entonces el niño ya estaba grandecito. Cuando ellos llegan, les guía una luz, o sea, céntrese más en el tema este. No era una estrella, o sea, ¿yo qué hago con una estrella aquí? Si la estrella le vamos a ver hasta Tulcán, a otra provincia, o sea, esa estrella se va a ver. Si un cerillo de fósforo, en la milicia nos enseñaban que se puede divisar a 16 kilómetros en la oscuridad, eso nos enseñaban. Imagínense, eso era una tecnología, como hoy día vemos esas tecnologías de esas esferas que vemos en los videos, igual, era una luz que se posó sobre el lugar donde ellos tenían que llegar. ¿De qué nos asustamos? Estamos hablando de lo mismo. ¿Se perdió la maravilla del Eterno? No se perdió la maravilla del Eterno. Hoy damos la gloria al Eterno porque la podemos desmenuzar, podemos digerir esta verdad. No, entonces yo les miraba hace 5 años a los hermanos y voy a hacer un resumen de lo que habíamos. Yo les mostraba esto hace 5 años, los periódicos de Roswell. O sea, recuerden que hace 5 años, que no es mucho tiempo, esto era una cosa que el hermano que estaba enseñando esto ya se volvió loco, se salió. Yo vine acá a ser bueno, yo vine a aprender Biblia, entonces enseguida la crítica, ¿no? El religioso siempre buscando un no sé qué cuando todo estaba por entenderse. Entonces les mostraba el caso Roswell, los documentos del FBI, la CIA desclasificando el fenómeno OVNI y mostrando los expertos de que no eran seres de otros planetas así nomás cercanos, sino seres interdimensionales, porque ese fue el estudio de la conclusión del FBI. Les mostramos este video que las cadenas noticiosas, ustedes acaban de ver en el video que hizo Manuel. Y también para argumentar, para darles testimonio, les habíamos mostrado esto que sacó el Observatorio de Chile. Un impactante documento. Entonces ellos vieron una nave de 500 kilómetros de según evidencia la primera fotografía, produce interferencia electromagnética. Fue documentado, 500 kilómetros. O sea, no estoy hablando de ufólogos, no estoy hablando de nada, les estaba mostrando que esto en los años, si mal no recuerdo, 90, me perdonan si es que se me pasa, en la década del 90 del siglo pasado, este observatorio y el observatorio del Brasil detectaron una nave de 500 kilómetros de diámetro, que no era detectado por los radares, pero esta tecnología era súper avanzada para la época y lo detectó. Y porque iba a la misma velocidad del radar, entonces pensamos que ellos se querían hacer ver, porque por eso es lo que se le captó en tiempo real, porque iba a la misma velocidad del satélite que lo estaba capturando la imagen. También les habíamos mostrado los cráneos de Paracas en Perú, y que vemos que tienen relación con los cráneos esos de los faraones, y también tienen que ver con los cráneos encontrados en Mesopotamia, en el lugar donde fue el diluvio, porque el diluvio fue hecho para exterminar estas hibridaciones. En el estudio del diluvio que tenemos en el canal, nosotros mostramos todo el estudio de la Universidad de Bulgaria y al profesor Sopov, mostrando que esos cráneos y de estos de Paracas eran casi los mismos, que tenían un ADN mitocondrial humano, o sea, de madres humanas, pero de padres no humanos.
Y son culturas ya afincadas, no vienen del espacio, sino que ya son producto, ya están viviendo en la Tierra. En cierta manera, porque no son cráneos deformados, son cráneos que tienen 3 veces la cavidad craneal, no pueden haber sido, las culturas de indígenas y de aborígenes y en África también se deformaban para parecerse a ellos. O sea, ¿estamos hablando de religión? No. Hipótesis, no. Estamos hablando de ciencia comprobada. No, entonces vemos que el diluvio no fue en toda la tierra, porque eso no, ese cuento no se lo traga ni un niño. Porque nosotros deberíamos cavar un hoyo aquí y saber que hubo un diluvio con vestigios arqueológicos y hay ciencia lo suficiente como para, no tanto arqueológicos, sino geológicos. Es una ciencia que un estudiante de primer mes de geología se da cuenta que la Biblia es mentira porque no hay diluvio aquí. Ya explicamos eso, explicamos las causas que da la Universidad de Bulgaria también, y las regresiones que se ha hecho de los movimientos astronómicos, parece ser que en la época, hace 5 o 6 mil años, se produjo eso, que afectó a toda la Tierra. Por eso ustedes ven un diluvio en el Popol Vuh, en el Chilambalán, en los Incas, vemos diluvio, es un ciclo de deshielo que pasó, y coincidencialmente en Mesopotamia hace 5,000 años. Sabemos que un deshielo del Polo Norte causó que entre por el estrecho de Bósforo a un lago que es a 800 metros bajo el nivel del mar, en el mar, lo que es hoy el Mar Negro, que sigue siendo a 400 metros, vemos un lago de agua dulce que hoy es un mar de agua salada. Entonces se tiene datos reales. Vemos estalactitas en las cuevas del Monte Vitocha, vemos que ahí se hizo unos estudios en las estalactitas donde la pluviosidad, así como en los árboles se puede detectar la edad, se vio que se multiplicaba hace 5 o 6 mil años. Entonces, sí se dan cuenta, si esto no le enseñaron a ustedes en la religión, devuelvan los diplomas a los hermanos allá que fueron a reclamar su diploma, en las academias, en los cursos de teología. Esto no va a estar en la teología, esto es del Elohim viviente. Entonces, vemos a los faraones, por ejemplo, un faraón que fue encontrado una estatua gigantesca que no se puede mover, de granito, que se le hizo ahí mismo una cúpula para que sea observado, que están los restos en Egipto, tiene la cabeza alargada. ¿Cómo es? Tutankamón es un cráneo alargado. Ellos están más relacionados, estos cráneos alargados, con los reyes, con la realeza. Por eso es que son dominantes. Inclusive tenemos en ese video el estudio y las declaraciones de la ex encargada de asuntos legales del Banco Mundial, renuncia y ella les denuncia al Banco Mundial que en el piso, en uno de los pisos del Banco Mundial, operan 5 seres con este tipo de cráneos y están organizando y asesorando la economía mundial. Y eso tiene que ver con el plan Gesara Nesara, para los que saben esto, que tienen mucho que ver con la inteligencia de otros lugares que están modificando, que va a haber el reseteo por una decisión o una toma de decisiones con estas entidades. Es algo muy difícil tal vez de profundizar este momento, pero eso se está dando, o por lo menos así le están haciendo creer al hombre. Pero estas declaraciones están, ustedes pueden googlear esta parte, ¿no? Entonces, todo esto les había yo mostrado a ellos. También les mostramos a nuestro gran amigo, el señor José Yaguana. Este es el contactado de Santa Rosa, aquí en la provincia de Machala. Este señor, en 1996, a través de Coavisa, ya nos mostraba que tenían tecnología de televisores planos y circulares. Mostraba unas pantallas que se doblaban. Y ellos hibridaron en su esposa, él prestó su vientre, los documentales están ahí, esto no se ha borrado. Él fue llevado a Estados Unidos y pasó todas las pruebas del polígrafo. Hasta el 2011, que vinieron estos amigos de él y le trajeron ya no era un bebé, ya era un hombre, y ellos querían conocer al que hibridó su esposa. Se hibridó 3 meses en su vientre, porque perdieron algunas especies la capacidad de reproducción. Por eso estos seres son
de componentes de silicio y carbono, o sea, mitad y mitad, digamos así, de tecnología y biología, ¿no? Entonces también vemos a estos, yo les había mostrado, estos eran los de moda en el 2013, 14, 15 y 16. Yo les mostraba a este señor que murió, que es un ex jesuita, Salvador el Friseiro, a Sarita, siempre los extraterrestres tuvieron sus profetas, eran estos. Y todos ellos, grandes pensadores, empezaron a hacer hasta plata, a monetizar sus canales, y grandes filósofos. Todos hablaban de reconstrucción de vidas pasadas y de ascensión de conciencias, pero todos ellos engañados. ¿Contacto hubo? Sí hubo contacto, pero ninguno ha cambiado el mundo. Todas las profecías que ellos dieron, que les dijeron estas entidades de algunas especies, fallaron y hablaron de esto. Y también estos contactados decían que en muchas naves está Jesús. Estos son los desinformadores que hubieron cuando empezaron las redes sociales, desde el año 2000 empezaron estos desinformadores. Estos son agentes desinformadores que cuentan verdades a medias. Entonces nosotros sabíamos estudiarlos a ellos. Por ejemplo, este señor, David Icke, él es una persona que habla de los Rothschild, que habla de la caída de la banca, de las crisis y todo, y nunca le han matado. Y sigue vivo, pero le dicen toda esa verdad, ¿no? Pero resulta que también le dice que la reina Isabel en ese tiempo que existía todavía, en la noche se quitaba la careta y era un dragón ahí en un espejo. Entonces uno entra a ridiculizar esas cosas y viene la negación. Es una artimaña para manejar la mente de los hombres, engañaban con verdades. Este señor es Leo Sagami, un supuesto Illuminati grado 33, que cuenta todo el plan, pero, o sea, hay que saber estudiar esto, y nosotros, por la misericordia del Eterno, analizamos todo esto. Este señor es Bob Lazar, un señor que hasta el día de hoy sigue vivo. Y sigue vivo a pesar de que reveló el elemento 115, que es el combustible de un plasma que no existe en la Tierra, que era el combustible de las naves extraterrestres, un ingeniero de ingeniería inversa, que se reveló a la NASA. Pero ¿cuál es la función de ellos? Como Benjamin Fulford, también hablaba de los Illuminatis y de las conspiraciones, pero acababan ridiculizando todo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención de ellos? Tener al mundo alejado de esto. En medio de estas teorías y de estas cosas de verdades a medias, apareció la de la Tierra plana. A partir del 2013, 2014, 2015, 2016, empezó a rendir dinero a los youtubers y empezaron con argumentos bien fuertes, pero no deja de ser una parte de este engaño, el tema de la Tierra plana. La Biblia explícitamente, y tenemos un estudio también en el canal que habla sobre la Tierra plana versus Tierra esférica, hablando, porque nosotros tenemos que hacer honor al Eterno. Si es que algo no está en las Escrituras o el Eterno se le pasó por alto, entonces ya no estamos hablando del Eterno, estamos hablando de una creencia, una religión más. Pero hasta ahora nosotros no hemos detectado absolutamente ningún error en el contexto bíblico. Claro que existen versiones como la Reina Valera, que hace cargar la cruz a Jesús, crea tres clavos en la cruz, o sea, aumentos al Evangelio, especialmente de Juan, a Marcos. Entonces tenemos que vivir con esto. ¿Eso le quita el honor al Eterno? No le quita el honor al Eterno. De saber la verdad es lo que nos ha tenido aquí, nos hace libres, al punto tal de que estamos a punto, que muchos de nosotros hemos dejado todas nuestras intenciones de un hombre normal por vivir esta historia. Hemos renunciado a las cosas por vivir para el reino, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, y eso es una decisión que a medias no se la puede hacer. Si yo a un pastor cristiano le pongo al polígrafo y le digo, y le muestro el estudio del diluvio, y le digo, si es que quiere seguir siendo cristiano, él va a decir sí, pero el polígrafo le va a seguir sosteniendo de que es mentira, y él ya no cree eso. El diluvio no fue en toda la tierra, ni Eva se comió ninguna manzana, lo que hubo ahí es una hibridación y un nacimiento heteropaternal, y tenemos el estudio de las dos simientes también en el canal. Entonces sigamos, ¿no? Haciendo un recuerdo de lo que habíamos estudiado hace 5 años. Hablamos de estos, por ejemplo, ustedes ven aquí que todos decían que está el comandante Astar,
y que en la nave del comandante Astar va un señor que se llama Jesús Aranda. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque todos los ufólogos piensan y sacan sus conclusiones y están súper erradas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que nosotros estamos hablando de cristianismo. La Biblia no habla de cristianismo. La Biblia cuenta la historia de un pueblo que tenía que saber esto hoy. Por ejemplo, este señor que es ignorancia y también negocio, se llama JJ Benítez. Todo el mundo dice, qué inteligente, como dice él, así es. Él crea caballo de Troya, él dice que Jesús está en una de las naves. Si no se llamaba Jesús. Y no sabe que fue hecho superior a los ángeles. Él no puede ser el segundo al mando después del comandante Astar. ¿Que el comandante Astar puede existir? Claro que puede existir esa entidad. Si por eso vemos que en el Monte Hermón fue donde bajaron estos ángeles caídos, y en el Monte Hermón iban los Nefilín a adorar a Astarot, y otros vivan a Astoret, y todo relacionado con el Monte Hermón, porque ellos fueron la Virgen de Fátima, ellos fueron todas esas visiones, esas experiencias. ¿Para qué? Para dominar las masas que estaban delante de ellos. Era la manera de adquirir todo lo que ellos quisieran. Y también son seres que tendrían sus inclinaciones, sus perversiones desde el punto de vista humano. Por eso es que el Eterno es muy claro en la Torá. Dice, no mezclarás de especies. No mezcles lino y lana, reino animal, reino vegetal. Nos está hablando desde el principio de la Biblia de una mezcla genética. Está hablando de ADN, hermanos. No está hablando de ser buenito e indicar solo la otra. Está hablando de sacar un pueblo, de apartar un pueblo, de sacar de la esclavitud de un sistema. No está hablando de reglas morales, que obviamente la Torá le hace a uno inherente a todo eso, a sujetarse, por lógica se sujeta a todo eso, la Torá. Exacto. Todos los pueblos que el Eterno mandó a eliminar, porque la hermana me está haciendo una pregunta sobre la eliminación de ciertas especies. Entonces, ¿qué dice JJ Benítez? Es Enki, el Jehová, o sea, le dice Jehová todavía, es un nombre moderno. Es Enki, ¿por qué? Porque dice que es el demonio, es que mandaba a matar niños. No, estamos hablando de generaciones de pueblos que les dijo, estos sí, estos no los toques, estos tampoco, te ayudaron, pero a los que dijo que no los toque eran humanos. Los otros estaban hibridados. Por eso Edom, Esaú, infiltró todos los imperios, porque se metió con mujer cananea y luego se metió en todos los imperios. Y luego llegó hasta los Házaros, en el siglo VII. Porque Esaú hasta el día de hoy, si ustedes leen el libro de Abdías, desde Job, su nieto Elifaz, atormentando a un hijo de Isaacar, Job, desde él no ha dejado de estorbar al pueblo del Eterno. Siempre se alió a los enemigos, siempre estuvo Herodes, un edomita, Judas, un edomita, Isqueriot. Por eso Yeshua dice, no he perdido a ninguno de los que me diste, solo el que tenía que perderse, porque era una simiente extraña. Judas, varón de Queriot, pero a ustedes les enseñaron en el cristianismo que el apellido del papá era Iscariot. Entonces viene, ¿qué les puedo decir? Ya la infantilidad, ya salimos de eso, dejemos de tomar leche. Vamos a comer sólido hoy. Y nosotros la única manera de honrar al Eterno en espíritu y en verdad es entendiendo estas cosas. A ver, continuemos porque vamos a tratar de hacer lo más corto y resumido posible ya hablamos de estas entidades, ¿no? Por eso dicen Jesús Aranda, está Saint Germain en las naves. Son entidades, pero se hacen pasar, o sea, juegan. Nosotros tenemos un estudio de los incubos y los sucubos, que desde que aparecieron las cámaras web, ellos son filmados y son entidades, inclusive, que generan choques emocionales en las personas en las noches, sea de índole sexual o de miedo, y extraen energía. Eso es lo que ustedes están viendo aquí. Por eso es que han escuchado que esos brujos modernos también hablan de Saint Germain, del comandante Astar y todo. O sea, aquí confluye todo. Si no hablamos de esto, claro, ustedes van a tener
solo lagunas, información por aquí y por acá, nada se interconecta, pero ahora estamos claros en esto. Este señor JJ Benítez es un mercader de esta información. Él no ha sido contactado, él repite lo que dijo Sixto Paz, Ricardo González, contactados. Y otra cualidad en los contactados, ninguno tiene una educación, un nivel académico superior. ¿Por qué contactan al hombre humilde, al hombre de mediano conocimiento? Porque es la manera de enseñorearlos y se han hecho populares. Y cada uno tiene sus fechas, sus maneras, y el pueblo del Eterno repitiendo lo mismo que dicen ellos. Saquemos eso de nuestras vidas. En la Biblia está el día y la hora del reino, está el día y la hora de la tribulación, está el día, la hora y la señal en los cielos de cuando comienza la filtración de esta simiente que fue degenerada en el jardín del Edén, en Mesopotamia. Cuando una entidad, cuando Ron Wyant en 1981, a comienzos del último jubileo, en el año donde comienza el último jubileo, tenía que salir ya al pueblo y apareció el arca, porque es el testimonio para que salga el pueblo. Se le presenta Yeshua, él lo reconoce. Y le pregunta, Yeshua le dice, tú vas a encontrar lo que estás buscando, sigue excavando. Y Ron Wyant le dice, ¿y tú quién eres? Ya le había visto como Yeshua, porque no había, solo él lo lograba ver, las personas que estaban trabajando al lado no lo veían. Y él le dice, vengo desde África del Sur y voy a la Nueva Jerusalén. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua? Que esa arca es el proceso para levantar al pueblo que va a esa ascensión de la especie humana. Desde que aparece el hombre en África del Sur, porque así está documentado la aparición del hombre, los primeros Homo sapiens en África del Sur, un hombre humano, terrestre, de la naturaleza del Eterno, que luego, hace 6,000 años, es tomado por el Eterno y dado atributos para que gobierne, que luego este hombre falla y el Eterno establece su plan y envía a Yeshua para retomar lo que no pudo hacer él. Es llevar al hombre hasta esa ascensión. La Nueva Jerusalén, como ya vamos a ver, como sí se les explicó en aquel entonces, no es algo más que algo fuera en el espacio, son las moradas que dijo, voy a preparar moradas. No era en el cielo. Bueno, estas entidades usan tecnología, canalizaciones, abducciones, telepatía, implantes, porque hemos encontrado, inclusive hasta en la ciudad de Chongón, en Guayaquil, encontramos a una personaje que tenía un implante en la mano, que no se le podía extraer, sino que yo, como me había preparado en esto, le vi la forma y vimos la radiografía, le dije, no trates de removerte, no vas a poderte remover, quédate con eso, y él había tenido una experiencia del tercer tipo con estas entidades. ¿Qué es una experiencia del tercer tipo? Face to face, como Moshe en la zarza, porque hay del segundo tipo y también hay canalización. ¿Qué es la canalización? Que desde otra dimensión a uno son dados de información en la mente, ¿no? Por eso es que también hay falsos profetas. Por eso es necesario la inmersión, pero en el camino correcto. Porque ya los ángeles guardan de nosotros. Porque nosotros tenemos una puerta abierta donde puede venir cualquiera. Por ejemplo, puede venir una entidad y decir, no guardes la ley, está abolida. O tomarme un sueño, o tomarme una experiencia. Vemos que esto es real. Estamos hablando que inclusive entidades canalizando entregaron planos a los nazis en los años 30 de armamento. Por eso es que hubo un crecimiento desmesurado. No quiero irme más allá en estas historias porque estamos hablando de un hecho real. Esto de aquí ya no es una hipótesis. ¿Queremos hablar Biblia? Ok, pero hablemos de esto primero. Si no, van ustedes a tropezar con esto. Si es que no hablamos ni aclaramos de este tema. Y eso es lo único que nos va a llevar todo esto es a saber la verdad. Bueno, les habíamos hablado de estas entidades, clonaciones, que hacen hibridaciones. Hablamos de que casi todas las culturas adoran a la serpiente en diferentes lugares del mundo y de la misma manera. También hay unos que adoran a la serpiente, son esta raza.
esta orden que tiene esta figura, ¿no? Aquí es la realeza, porque en ellos está afincado esa simiente que tiene que ser exterminada, en los poderosos de la tierra. Cuando Nimrod, ustedes ven en las escrituras, dice Nimrod, varón primer poderoso delante del Eterno. Ahí está mal descrito, la Reina Valera tenía que ser que lo puso mal. Nimrod, primer oponente y guerrero, oponente al Eterno. No, o sea, un Satanás, un Satán, un Hasatán en hebreo, un oponente. Y empieza esa dinastía. Todos los imperios hasta el día de hoy están mezclados con esto. Todos tienen una mezcla de edomitas. Edom está en todos los imperios. Especialmente Edom hoy tiene un lugar donde ha usurpado, como dice la profecía de Génesis, que dice que las tiendas de Jafet, las tiendas de Sem van a ser usurpadas por Jafet. O sea, van a ser habitadas por Jafet, dice, pero realmente es usurpadas porque a él no se le dio las tiendas. Jafet es las naciones, es Hazaria, es Rusia hoy. Esas son las naciones, Jafet. Y ellos están viviendo en las tiendas hoy, usurpando, cambiando la historia, adoptando una identidad que no es del Eterno, mezclándose con el pueblo verdadero del Eterno, llevando a la religión al pueblo, gobernando el mundo a través de la banca. Porque ustedes, eso es lo que ven. ¿Por qué el mundo odia a los judíos? Porque los mira banqueros, usureros, pero no es la raza del Eterno, que es lleno de misericordia. Ni su fisonomía tampoco es la del señor Burns. Esos son los Rothschild, los Walbur, los Astor, los DuPont. Todos los que hoy quieren entrar a Venezuela. ¿Por qué? ¿Por ayudar al pueblo a que coman? No, por robarse el petróleo que está debajo de los venezolanos. Eso es lo que ha dañado a un país. No les interesó sacar al exilio. No les interesa poner o matar presidentes en Latinoamérica. Tienen ansia de recursos, de poder. Entonces, se les había enseñado todo esto, ¿no? Y hay algo también, o sea, el mundo siempre estuvo en la ofiolatría, que es algo que lleva al hombre a adorar a la serpiente. Por ejemplo, para el tiempo de Yeshua no era raro que cuando les dice, ustedes son simientes de víboras, o sea, una simiente mixta de seres raros, del Nahash, porque el Nahash, no dice serpiente que está en el jardín de Edén, dice el Nahash en hebreo. Entonces, ¿qué dice la cábala judía? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Dice, más sutil, es decir, hacía el mal, más que todas las bestias, es decir, las personas idólatras de la tierra, porque ellos son los hijos de la serpiente antigua, que sedujo a Eva. Eso dice el Zohar que es de los primeros siglos de esta era. También vemos que el Talmud en Yevamot 10.3b dice, cuando la serpiente copuló con Eva, él la infundió con su lujuria. ¿Ustedes creen que Yeshua no sabía esto? ¿Ustedes creen que Yeshua, sabiendo que no puede maldecir al pueblo del Eterno, les hubiera dicho, simiente, familia de víboras, ustedes no son judíos, no son humanos? Es que cuando ustedes miran a esa generación de víboras, en griego dice familia, o sea, linaje de víboras. O sea, no pensemos en que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es un libro hebreo, y lo dice Papías y Policarpo. Entonces vemos que dice Shabbat 14 en el Talmud, para cuando la serpiente se encontró con Eva y le inyectó la lujuria dentro de ella. Estamos viendo que hubo una hibridación. Y es necesario hablar de esto. No es que el pecado es que tuvieron relaciones y se vieron desnudos y como no sabían qué era la desnudez, eso no es cierto. Ellos son seres, inclusive Eva, no hay Torah para regular los matrimonios en ese tiempo, simplemente un hombre se une a una mujer y eso es un matrimonio. Eva casi era una especie hasta de hija de Adán, porque es algo de la misma genética. O sea, no pensemos como religiosos, ya vamos eso botando al tarro de la basura, ya hay muchos hermanos de nuestro camino que toca hacer eso. O sea, ya dejemos que el liderazgo
de las raíces hebreas que se llaman, o nosotros hablamos de la restauración, sea con conocimiento y con la ciencia del Eterno. Bueno, también vemos que hay un libro que dice que el Targum, o sea, un Tanaj arameo, parafraseado, traducido al arameo, ¿no? Donde dice en Génesis 4, ¿no? 4:1, dice, y Adán conoció a Java, su mujer, quedó preñada de Samael, la codició fuertemente para que el mensajero, y transgrediendo, y engendró Caín, hijo, y dijo, he adquirido por el vigor del mensajero de Dios. O sea, según este Targum, o sea, el verso de la Reina Valera obviamente es el único verso de los Biblias modernas, incluyendo el texto y receptos. Es un verso que aguanta todo el contexto, o sea, solo hay un verso que cambia el contexto. Inclusive, cuando vemos la genealogía de Yeshua, vemos por la línea de Set. Es por esto. Puede ser que este del Targum sea una edición posterior, pero todos sabían que Caín no es hijo de Adán. Todos sabían que Caín no es hijo de Adán. No es que rechazó a Adán el Eterno porque le trajo solo frutas. O sea, hacen ver hasta el Eterno como que fuera cruel. O sea, salimos de la verdad, de la lógica de un ser justo para mirar esas cosas así como religiosas, ¿no? Vemos al Eterno, o sea, permitiendo que tome a una mujer y que como que primera vez van a tener relaciones sexuales y eso ha sido el pecado. Y eso dicen pastores que tienen esposas ya mayores, que ya no engendran, pero tienen todavía intimidad. Entonces, ¿para qué tienen intimidad con sus esposas? Si fuera solo por reproducción. ¿Sí me explico? Es que hay que entender la Biblia como se debe entender. Y hablar clara las cosas. El pueblo del Eterno no es un pueblo ignorante, religioso. Ustedes no vienen aquí a buscar dinero, sino conocimiento, porque saben que viene un reino. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Nosotros vemos que en todas las culturas adoraron a la serpiente. Hasta el Vaticano tiene una iglesia en forma con una serpiente adentro, ¿no? Vemos acá la cultura egipcia en Sudáfrica, los Chitauri, y vemos acá también que hay unos dioses que se llaman Najajaje en Egipto. Y hay otro acá que se llama la leyenda sobre los nagas. O sea, qué coincidencia con la palabra Nahash, con ese ser que estuvo en el jardín del Edén. Y todos adoran esto. Y todos hacen pirámides y hacen con una alineación a la constelación de Orión. Eso nosotros ya les explicamos en el estudio de las Mazarot. ¿Por qué Orión, el Eterno, sabiamente hace que todas las culturas creyentes y no creyentes, todos hacen que Orión esté peleando con Tauro? Porque es la lucha de las dos simientes. Hasta en los cielos está escrita la gloria del Eterno. Todas las culturas adoraban esto, ¿no? Vemos que existen en las pirámides de México, en Teotihuacán, tiene una alineación con la constelación de Orión. En Egipto, alineación. Y también vemos en Xi'an, en China, vemos las pirámides que tienen alineación con la constelación de Orión. Y la base de la pirámide de Egipto y la de Teotihuacán, la del Sol, exactamente iguales. Ni la tecnología hoy satelital podría haber hecho tan exacta esa medida de la base. No existen ni 10 milímetros, que sería normal equivocarse. El edificio más alto del mundo tiene una variante de más de 20 milímetros desde la punta hasta el centro, una variante, digamos, de un ángulo, ¿no? De variante. Pero estas pirámides no tienen ni 10 milímetros. Es exacto, o sea, imposible que un hombre sea capaz de hacer esto sin tecnología. Bueno, ahí vemos que inclusive las pirámides de Xi'an, de Egipto y de Teotihuacán, también en esos continentes, también tiene una alineación perfecta con la constelación de Orión. Entonces va tomando forma. Aquí en La Maná, estamos a unas 5 horas de la ciudad de La Maná, desde aquí de Quito. Está esta pirámide que encontraron ahí, con los mismos escalones del billete, con el mismo ojo que todo lo ve, y en la parte anterior de la pirámide, está una inscripción en un lenguaje extraño y la constelación de Orión. Los Rothschild donaron esto en el departamento de
en el Senado israelí, donaron este edificio donde hay señales muy esotéricas, entre ellas una pirámide con el ojo que todo lo ve en Israel. A todos los que les encanta ese tema de Israel que ya volvió a la tierra, ellos son los extraviados de Mateo 24:24. Vemos que en el Monte Hermón pasó algo. Justo el Monte Hermón es el paralelo 33, meridiano 33, es un portal. Recuerden que todas las cosas, inclusive Israel, se encuentra ubicado en el paralelo 33, en el hemisferio norte. Y las peores cosas que le ha pasado a la humanidad han sido ahí. Es más, los eventos de las copas de ira son ahí. Y las trompetas, nosotros en las trompetas, bienaventurado el que para ese tiempo viene a obedecer las trompetas de Latinoamérica. Porque las copas de ira son lo que juicio al mundo, y las trompetas son cómo se va a salvar el pueblo, porque la trompeta es, según Números 33, es un instrumento para congregar al pueblo y para dar órdenes. Por eso son las trompetas del Apocalipsis. Invitamos también a ver ese video. Bueno, todo esto tiene que ver con la masonería, con el eje de la tierra, todo eso les habíamos enseñado a los hermanos. Sabemos que vino con Colón, aunque vino por el catolicismo, pero no dejó de ser un instrumento del Eterno para atraer a su pueblo, según Abdías 1:20. Y así vimos nubes que volaban, que no es imposible. Esta nube no es una coincidencia, es tecnología, porque inclusive ustedes van a ver con rayos infrarrojos que tiene diferentes temperaturas. Ya, o sea, esto es un artefacto extraterrestre. Ya, eso les habíamos indicado. También les indicamos aquel entonces de una manera muy sutil, porque ya a este punto de la enseñanza ya me estaban viendo con cara de endiablado. Todavía seguían pensando en el diablo. Entonces les indicamos esto: vórtices en nubes que abren portales, especialmente cuando hay huracanes. ¿Cómo fue abducido Elías? Elías dice que un torbellino lo abdujo, y cuando ustedes leen en hebreo, dice una resplandecencia, una luminiscencia. No un torbellino, no dice torbellino, está mal traducido. Una luz le absorbió. ¿A qué? A un caballo de fuego, ¿no es cierto? O sea, como yo les he dicho siempre, si digo caballo de fuego han de decir amén, pero si les digo nave han de decir, uy, ya se alocó el hermano. Porque más fácil es creer en que un caballo bota fuego con ruedas y volando. Es como ver pasar un burro, volar un burro. O sea, en eso sí creemos. Pero les decimos una nave, no ha de ser, que va, está mal. O sea, ya, vemos de la Nueva Jerusalén, también tenemos una enseñanza de la Nueva Jerusalén. Es importante todas estas cosas, ¿no? Adquirir toda esta información. La Nueva Jerusalén, en el sistema métrico decimal, es una vista en 3D del pectoral del sumo sacerdote. Y en las medidas exactas. Tiene los mismos elementos, las mismas piedras, y por ahí hay 12 puertas, ¿no? ¿Para qué es la Nueva Jerusalén? Para esto, para cuando los elementos de la tierra se acaben y nosotros subamos de esa tierra. Yeshua dijo en Mateo, dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y de esas cosas solo sabe mi Padre. No decía de su venida, cuando pasen el cielo y la tierra. O sea, cuando salen ustedes, después de que el mundo, después de la segunda resurrección del juicio del trono blanco de Apocalipsis, después de eso la tierra va a ser consumida, porque todo el mundo ya fue filtrado, está depurada la simiente, ya van a ir a una ascensión, ya acá no necesitan oxígeno, tienen cuerpos que pueden vivir, pero recuerden que todavía va a haber Torah. Entonces el pecado, el castigo del pecado es la muerte. O sea, un ser así sea hecho con cuerpo inmortal, si transgrede, ahí queda. Pues es la Torah. Y dice que en esta Nueva Jerusalén, dice, ya no habrá necesidad de luz, porque el Cordero y el Eterno serán las lumbreras. Y si ustedes leen en hebreo, es lo mismo que pasa con Urim y Tumim, del pectoral. O sea, son juicio. Ahí dice que va a haber juicio. O sea, si ustedes quieren buscar esta enseñanza en otro lugar en las redes, no van a encontrar. Algún día esperamos que los hermanos también vayan tomando esto, ¿no? Y están en nuestro canal de YouTube.
Según lo que les había mostrado, al señor José Yaguana le dijeron que en el 2017 venía esta nave, seres que sí se le presentaron, documentado, de 4,000 kilómetros de diámetro. Y no vino, ok, pero ya hablaron de una nave de 4,000 kilómetros de diámetro para sacar a la gente de la Tierra porque va a venir una destrucción. Probablemente, yo digo, ese sea el rapto de la iglesia, que se van a ir a algún lado a hacer el consomé de alguien, no sé. Ya, entonces, la nave que ve el observatorio chileno es esta, de 500 kilómetros. Esta es una foto real, tomada por el satélite. Y la Nueva Jerusalén es esta. Qué de difícil es entender esto, hermano. Qué de difícil es. Esta es una foto. Esta es la que dijeron ellos. Y esta es la que nos manda el Eterno. Ese cuadrado perfecto. Y eso que no les traje un video que tenemos de hace unos 5 meses que fue avistado un cubo 10 veces más grande que la Tierra en el Sol. Un cubo de tecnología 10 veces más grande que la Tierra, visto en el Sol. ¿Por qué el cubo? Porque probablemente sea, así como en la Tierra funciona la aerodinámica, tal vez la forma de cubo, que ángulos rectos solo hace una inteligencia, no existen naturalmente ángulos rectos, tal vez un cubo sea algo que se presta para poder subsistir en ese ambiente, ¿no? Extraterrestre. Entonces, les habíamos mostrado ya estas razas, ya hasta aquí yo ya iba con miedo de mostrar esto, dicen algunos. Por ejemplo, el ex ministro de Defensa de Canadá, ¿cómo se llama? Paul Heger. Él dice que hay más de 80 especies en la Tierra. Hace más de 8 años dijo eso. Y está grabado en Russia Today. Lo dijo públicamente en un canal de noticias que han visitado la Tierra. No todos han contactado con el hombre. Entonces yo ya les presentaba aquí, porque, por ejemplo, en el Salmo yo les decía, mi embrión vieron tus ojos, siendo aún imperfecto, y en tu libro estaban escritos todos mis miembros, que fueron luego formados en continuidad, cuando aún no existía ninguno de ellos. Yo estaba refiriéndome a la escala de Fibonacci, porque el cuerpo humano, como ese cuerpo que pinta Da Vinci, es perfecto, está en la escala de Fibonacci, y estos seres no se ajustan a la escala de Fibonacci. Para ese tiempo, para mí esto era una herramienta. Hoy día ya estamos hablando de cosas que existen, ¿no? Entonces, cuando yo les dije esto, que en el Monte Hermón, esta es una foto del Monte Hermón, y está con inteligencia artificial, ya. Cuando dice que en el Monte Hermón bajaron Shemiasa, en el capítulo 6 del libro de Enoc, Shemiasa y 200 ángeles, y se mezclaron con las hijas de los hombres, pasó esto, o algo así. No es que bajaron con alas y de diablos, como nos hicieron pensar. Pasó esto. Por eso es que esta foto también es con inteligencia artificial. En ese lugar Yeshua hace la transfiguración. ¿Por qué tiene que transfigurarse ahí? Porque es un ambiente donde tienen que sobrevivir estos dos testigos que vienen del lugar donde está Yeshua. ¿Por qué se transfigura? ¿Qué quiere decir el transfigurarse? Es la palabra 3339, metamorfo. Se metamorfoseó de cuerpo humano que necesita oxígeno a un cuerpo glorioso, que nosotros decimos glorioso, que es un cuerpo acondicionado para otros ambientes, para que pueda ser ungido el sacerdote en el orden de Melquisedec, según el Salmo 133, que habla que en Hermón será ungido la salvación de Sión. Ahora sí, hermanos, después de haber visto todo esto, tenemos este video de Ajenjo, que es de las copas, de las trompetas, ¿no? En la quinta trompeta, que es una advertencia del Eterno, dice que viene Miguel y sus ángeles. ¿Por qué viene Miguel en el tiempo de la angustia? Antes de que venga el Mesías, porque el Mesías viene para acabar la tribulación. Y dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será liberado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué tiene que venir Miguel? Un ser poderoso extraterrestre superior a estos, un ángel del Eterno, pero un ángel en poder militar, porque va a haber esto. En la trompeta dice que vendrán entidades que saldrán del humo del abismo
Cuando ustedes leen en griego, esa parte no es un humo, es del espacio exterior, el vacío. Eso está diciendo. Y vendrán estas entidades. ¿Y a quién se parece esta entidad, por si acaso? ¿A quién se parece? A la que acaba de aparecer recién. Entonces, ¿por qué en Área 51? Por ahí hay avistamientos, ¿no? La que hace una semana apareció en Las Vegas. Todo eso, por eso es que nosotros debemos estar prevenidos. Ya viene la tribulación, no el fin del mundo, no viene el fin del mundo. Porque está escrito, dice en Job 10:8, tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás. No nos va a destruir el Eterno. Por eso, hermanos, nosotros les ponemos en las manos del Eterno nuestras vidas, que envía a sus ángeles. Cuando ustedes hacen inmersión en el nombre de Yeshua, en el nombre correcto, no para pertenecer a un Keilah Patito, ni Keilah Shofar de Israel, no, para pertenecer a la Keilah de Filadelfia, al pueblo del Eterno. El pueblo del Eterno que tiene que resguardarse. El Eterno no va a enviar ángeles a todos los pastores de Facebook, ni a los que se queden en Twitter. Va a enviar ángeles a su pueblo que esté reunido, y tienen que reunirse como pueblo. Saludos, hermanos.